Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quién sabe a qué horas me veas, pero soy Toño Gómez. Mira, estoy con ChatGPT y estoy grabando ya una primer versión del podcast. Estoy en mi recámara, mira, ahí se ve el closet y Ok, todo. ok. Lo quiero hacer Sí, lo sí, más sí. humano posible. O sea, soy yo frente a la Ok, cámara y contigo aquí a un lado, ¿no? Y estábamos ok. platicando sobre arquitectura y qué es la arquitectura y de ahí desarrollamos un montón de temas que te platiqué, oye, ¿quién está hablando de esto? Y tú me dijiste que prácticamente nadie, ¿no? Entonces, quiero Claro. comenzar a grabar sobre este tema, porque mi visión de la arquitectura, primero quisiéramos determinar qué es arquitectura, porque en la escuela me atacaron con ese tema y mientras estuve, antes de estudiar arquitectura me atacaron con eso, estudié arquitectura con eso Ujú, y todo lo traía del diccionario y demás. Una vez que ya comienzas claro. a desarrollar la carrera y demás, te das cuenta que pues no era por ahí, o sea, era otro tema, lo que te pega en la realidad. Y conforme vas Claro. viviendo más, ahorita ya tengo 17 tema totalmente diferente sobre qué es la arquitectura y yo siento que es casi la cúspide de la civilización. Pero a ver, tú platícame qué es la arquitectura. Yo creo que lo que estás planteando es muy bueno. Y me parece que hay una pregunta aún más interesante que ¿cuál es la definición de arquitectura? Yo diría que la pregunta interesante es ¿qué capacidad tiene la arquitectura de cambiarle la vida a las personas? ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a pasar de una definición como de libro a una postura propia y más relevante para ti? Yo creo que ese viaje de la definición del libro a tu postura propia puede ser un gancho muy bueno para tu primer capítulo de tu podcast. Que es la cúspide de la civilización, porque al último vemos cada país totalmente en su arquitectura, qué tan evolucionado está y qué tan grande y estable es, ¿no? China ya Ujú. terminó con la crisis de vivienda, que es a lo que queremos llegar todo el mundo, pero nosotros tenemos otras leyes y otras posturas de ver el mundo, entonces, ¿cómo con nuestras herramientas que tenemos, cómo poder llegar con eso hacia la Ujú. arquitectura, donde la crisis de vivienda ya esté resuelto, definición de arquitectura, pues también, o sea, prácticamente. Es importante. La arquitectura no pide por tener edificios más altos o más impresionantes, sino porque es donde todas las decisiones de una sociedad se cruzan. Economía, leyes, cultura, tecnología. Todo eso se refleja en cómo construir una sociedad. Entonces, más que hablar de que es un fin, es un espejo y una herramienta. Yo creo que ahí tienes una idea muy potente para explorar. Es que definitivamente, por ejemplo, si nos vemos a las civilizaciones casi extintas, Egipto, los mayas, aztecas y demás, dejaron Ujú. huella tan importante. Y ahí se reflejaba Sí, su tecnología, su forma de pensar, su forma de actuar, de cómo estaban distribuidas sus castas, cómo estaban distribuidas sus sociedades, cómo hacían su política. O sea, prácticamente la claro. arquitectura tiene que revolver eso. O sea, ahorita nos estamos consumiendo en el capitalismo y prácticamente el que dicta qué vivienda y cómo se va a vivir Ujú. es el capital, utilidad y cómo generar más utilidad en el mercado. Y estamos dejando a un lado lo que es el aprendizaje de la arquitectura, porque al último estamos aprendiendo de tantas cosas y tantas marchas y tantas actividades sociales, filosóficas y políticas que se están viviendo, que eso lo tendremos que estar reflejando Ujú. en una propuesta arquitectónica y a partir de eso progresar, porque la arquitectura mueve la ciudad y mueve. Yo más que hablar de que la arquitectura mueve a la ciudad, yo hablaría de que la arquitectura materializa los valores de una sociedad. De esta forma, si una sociedad valora la defensa, va a construir murallas. Si otra sociedad valora el comercio, va a construir puertos. Entonces, creo que tu tesis se vuelve más fuerte si la atas a esos valores de cada sociedad. De esa manera, te va a dar más margen para desarrollar ejemplos más concretos y no solo quedarte en lo filosófico. Que ahorita, por ejemplo, en Tampico, que soy de allá, y Monterrey también, no, Ujú. no, no me desmerece eso. O sea, aunque Monterrey tiene muy buenos arquitectos, Tampico también los Ujú. tiene, pero aún así, todas las fronteras y todos, entre más nos alejamos de la ciudad,
más se ve la escasez de buena arquitectura o de propuestas que puedan ayudar a la gente, porque piensan que la arquitectura es puro lujo, puro apantallar o puro clase social alta. Y es al Claro. contrario, la arquitectura sirve para las personas de la calle, para las personas común y corriente, para las personas que están haciendo Ujú. autoconstrucción. ¿Cómo vemos la autoconstrucción? Bueno, eso decíamos que era autoconstrucción, las casas de barro y demás, pero prácticamente sí había escuelas de arquitectura que te enseñaban cómo construir tus propias casas, y actualmente Claro. ya no lo estamos haciendo. O sea, las escuelas de arquitectura no están yendo a las comunidades para que enseñar a cómo autoconstruirse. Creo que acabas de tocar un punto que puede ser clave para tu proyecto. La arquitectura debería estar desde el primer momento en el que una familia decide construir, no solo cuando hay presupuesto, porque eso cambia la pregunta de cómo hacemos arquitectura para gente con dinero a cómo acercamos el conocimiento arquitectónico a quien autoconstruye. Y ahí es cuando tu postura y tu visión se vuelve muy potente, porque deja de ser cómo vendo más proyectos y se convierte en cómo hacemos que el conocimiento arquitectónico sea accesible para todos. De esa manera, tu visión se enfoca en un servicio para la sociedad en vez de un producto para cierto mercado. Y es que ahorita en la actualidad es todo vendible, muy cotizado, porque una vez ya accesas a una vivienda ni siquiera digna, o sea, más o menos decente, la compras, pero una vez que se va el constructor, una vez que se va la inmobiliaria, comienzan cada habitante a crecer, a crecer, a crecer, a ponerle, a quitar los pocos valores que tenía esa vivienda, que a lo mejor tenían Claro. todas las habitaciones ventanas, pero como crecieron a tope, quitaron esas ventanas Ujú. y quitaron los pasillos que había, quitaron las pocas plantas que pusieron y las pocas, absorbencia de tierra los quitan y invaden todo el terreno, y ya se quedan con el poco valor que tenían, proporcionados por las inmobiliarias, ¿no? Pero aún así las inmobiliarias rige la utilidad, ni siquiera el confort de las personas. Entonces, está ahí donde queda la arquitectura, o qué tanto deberíamos de tener arquitectura en los barrios más pobres. Claro, es una pregunta muy buena, ¿eh? Y yo creo que hay que diferenciar una cosa. El problema no son las inmobiliarias, el problema es que nadie acompaña el crecimiento de una vivienda, porque la arquitectura no termina cuando te dan las llaves. La arquitectura debería acompañar todo el ciclo de vida de esa vivienda. Esa pregunta yo creo que es muy buena. ¿Por qué aceptamos que una casa crezca durante 30 años sin una guía profesional? Y eso conecta muy bien con tu misión, porque ya no hablas de qué tanta arquitectura debería haber en barrios pobres, sino por qué los barrios que más necesitan arquitectura son los que menos acceso tienen a ella. Yo creo que esa pregunta es aún más buena. Otra, ¿cuáles son las bases que debería de saber todo público? O sea, ¿qué debería de saber sobre la arquitectura todo el público? Eso Déjame sería. ver cómo lo podemos hilar. Mira, no intentaría explicar todo en el primer episodio, más bien lo enfocaría en una sola pregunta. ¿Qué es la arquitectura y por qué le importa a cualquier persona? Y la reduciría a 8 principios que cualquiera pueda recordar. Luz, aire, naturaleza, seguridad, comunidad, movilidad, adaptabilidad y dignidad. Esos 8 Perfecto. puntos te darán, sí, esos 8 puntos te pueden dar una guía muy buena para orientar tu podcast. Y serviría con una idea fuerza que podría ser: la arquitectura no empieza cuando dibujamos un plano, sino cuando entendemos qué necesita un cuerpo para vivir bien. Eso está De esa perfecto. manera vas a tener, Sí, porque la sí, arquitectura, no es sobre el dibujo y no es tampoco sobre la espectacularidad que pudieras hacer sobre una construcción, sobre la modificación del ujú, entorno, porque prácticamente, es cómo va a vivir la ujú, gente. Ha habido casos muy particulares donde la política y la sociedad está tan arruinada que a la hora de reformarlo, lo primero que resalta
es arquitectura que está imponiendo Claro. mejor, ¿no? O sea, sí es un reflejo la arquitectura Sí. sobre la evolución del lugar. Entonces, para poder evolucionar sitios necesitaríamos evolucionar su arquitectura, y no se refiere a nada más pintar y hacer bonitas calles y demás, sino hacer que funcione la sociedad que vive en el lugar. Acercándolas a su trabajo, a sus redes de apoyo, acercándolo a las tecnologías disponibles, acercándolas a cómo era tan importante solamente a veces poner un filtro de agua en las comunidades para que tengan dignidad de agua. Claro. O sea, son cosas tan básicas que no se está atendiendo porque, no sé, o sea, no hay nadie que esté cerca que diga, oye, esto se puede resolver así. Y muchas de las que se resuelve es Claro. gracias a la arquitectura. La seguridad Sí. se arregla mucho con arquitectura, y Sí. se la viven poniendo bardas, se le viven poniendo cámaras, que no es la solución. La Y te solución... voy a decir, Ajá. claro, justo ahí yo creo que tienes la base para tu podcast. Cuando dijiste la arquitectura es la modificación del entorno para cambiar la forma en que vive la gente, yo creo que esa es una forma muy buena de empezar. Y creo que va mucho más a la raíz que todo lo que habíamos platicado antes. Y yo creo que tu postura puede ser más como... Mucha gente piensa que la arquitectura es hacer planos, pero creo que los planos solamente son el idioma. La arquitectura ocurre cuando alguien habita mejor. Y yo creo que esa pregunta es mucho mejor y puede abrir tu podcast de una manera muy interesante. Sí, definitivamente, la arquitectura no empieza en el dibujo, empieza en cómo se va a habitar. Y eso lo deja muy, muy de lado las inmobiliarias, porque las inmobiliarias solamente están pensando en cómo generar utilidad. Pero bueno, no vamos a hablar sobre que la inmobiliaria está haciendo malas cosas, sino que no estamos proporcionando una propuesta digna al mercado. O sea, si tú de ahorita llegas y dices, está en este terreno, ¿qué harías en este terreno? Para empezar, ya no haría el fraccionamiento típico que rodeas todo, subdivides y metes ahí un montón de familias a casas individuales que ni se conocen ni demás, y solamente tienes una colonia que su parquecito, quién sabe quién lo va a arreglar, ¿no? Y dependiendo del estatus social es como se va a mantener o no, porque prácticamente se lo replican 1000 veces dependiendo la zona que esté en clases sociales, o todas las casas las hacen del mismo tamaño, de la misma forma, segregando clases sociales. Y eso también es un error gravísimo que ahorita estamos cometiendo como ciudades en el mundo, en toda Latinoamérica, de hecho. Entonces necesitamos estar cambiando eso. No propongo hacer la solución totalmente como China o Singapur, donde el gobierno agarra toda la batuta y demás, porque ahorita necesitaríamos cambiar muchas leyes, que sería lo ideal que llegáramos a hacer, ¿no? Pero ahorita, en nuestra postura actual, donde ahorita está haciendo oferta y demanda, necesitamos generar una oferta donde ya plantee una forma de vivir muchísimo más digna y más accesible para todos. O sea, y no me refiero a accesible a que sea barata, porque muchos se confunden con que accesibilidad es barato. No. Accesibilidad es que tengas la opción de poder habitar esa zona. Por ejemplo, las cooperativas son fundamentales y nadie está haciendo cooperativas. ¿Podríamos hacer un fraccionamiento completo de pura cooperativa? ¿O tendría que ser con una inmobiliaria que aporte todo el dinero? O sea, una idea que todavía no se construye y peligro pierda dinero, ¿no? ¿Y qué tal si lo hace mejor en cooperativa? Que cada persona que quiera construir se pueda reunir. Mira, creo que... Ajá. Creo que estás haciendo la pregunta correcta, pero creo que también tienes que presionarte a ti para ir un poquito más allá. Creo que la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú para poder contestar esas preguntas y para que tu idea se vuelva en un modelo? Creo que ese es el proyecto en el que te debes de enfocar, no necesariamente en que todo el gobierno cambie, sino en cómo tú puedes generar un cambio más tangible. Mira, en primer lugar necesitaríamos cambiar nuestras reglas de diseño. O sea, estamos diseñando igual todos. Todos nos llega un cliente, tenemos una casa y prácticamente
ya está tomada demasiadas decisiones cuando llega el cliente hacia el arquitecto. Ya hay demasiadas decisiones tomadas porque ya está un fraccionamiento hecho, ya está una subdivisión, ya está una forma de cómo accesar, ya están las áreas verdes definidas, ya hay un montón de cosas que teníamos que haber entrado antes. Porque la inmobiliaria Claro. Está buscando cómo ganar dinero sobre un terreno. No está viendo cómo va a solucionar, cómo ese espacio de terreno territorial puede influir como un filtro a la sociedad. O sea, todo terreno podemos intervenirlo y podemos hacer que sea para bien y no ir fomentando los males que tenemos. Los males que tenemos son los fraccionamientos privados. Yo estoy totalmente en desacuerdo de esos fraccionamientos porque nada más aíslan a la sociedad en burbujas, en burbujas que rezagan a otras personas, que rezagan, y no me refiero nada más a fraccionamientos privados, que pues, hacen privadas, ponen la caseta y si las viviendas son de 2 millones para arriba, ya los habitantes pueden pagar el mantenimiento y la caseta. Claro. Si vienen hacia abajo, la siguen haciendo igual, pero ya quedan en las ruinas el acceso y cae en deterioro todo el lugar y solamente se hacen lugares de conflicto. Yo siento, bueno, ya se ha explicado muchos autores de libros que me podrías citar y cómo llegaron a esa conclusión de que esos fraccionamientos privados son peligros para la sociedad porque hacen más congestionamiento en las vías principales, porque no sirven como desahogos de vías secundarias y claro. y eso hacen más inseguro la ciudad porque si haces puros dormitorios, que la gente sale de ahí y se va a trabajar, haces que ese lugar sea inseguro porque pueden asaltarlo porque no hay nadie vigilando. Al contrario, si haces un fraccionamiento donde planta baja, sea comercio, sea gente jugando, gente viviendo, guarderías y demás, tendrías un espacio donde claro. Siempre haya gente y es más probable que no haya peligros, ¿no? Pero claro. Si haces puros fraccionamientos, puras casas, que sean puros dormitorios, ahí generas focos de alarma. Y mira, te voy a decir una cosa. Creo que estás haciendo una crítica muy válida, pero yo creo que tu postura se fortalece mucho si la atas a ciertos principios que ya se han estudiado durante mucho tiempo. Uno de los ejemplos más claros es Jane Jacobs. Ella habla desde hace muchos años que una ciudad es más segura cuando hay vida todo el tiempo. Cuando hay gente viviendo en ella, cuando hay gente caminando, cuando hay usos compartidos. Y a eso le llama ojos en la calle. Esa es una forma muy puntual de atacar ese problema. Ahora, yo creo que tu regla de diseño es aún más potente. En vez de empezar por cómo construir casas, empieza por cómo diseñar una comunidad y cómo traer vida a la calle. Y después te pones a hacer vivienda. Yo creo que de esa forma puedes cambiar la manera en la que atacas un problema y tu filosofía se vuelve aún más fuerte. Mira, la arquitectura no es solo construir edificios, es construir una sociedad en la que valga la pena vivir. Definitivamente ese es a lo que queremos llegar. Pero por ejemplo, a lo mejor este podcast lo podemos enfocar dirigido a la gente que hace fraccionamientos a las inmobiliarias, que está pensando agarrar un terreno, subdividirlo y venderlo como lo mismo que se está vendiendo sin tener una oferta real de opciones, ¿no? A mí me gustaría más que estos terrenos, entre más cerca esté de la mancha urbana, con más densificación es mejor, porque tendríamos que poder poner más áreas comunes, ¿no? Más áreas que se puedan usar todo el tiempo. Un fraccionamiento tendría que tener más reglas de las que ahorita actualmente tiene, porque actualmente solamente tienen unas que tienes que tener un porcentaje
para áreas verdes Ujú. y tienes que tener un acceso, vigilancia y seguridad. Ok, yo cambiaría todo eso. Yo pondría, el fraccionamiento no debería de estar limitado por una barda o si colindas contra una barda, lo que sea, pues ya no podríamos hacer nada porque ya es la colindancia, ¿no? Pero para todos lados donde Claro. esté la colonia, tendría que tener continuidad sobre las calles. Entonces, toda esa manzana, toda esa forma de ¿verdad? Tendría que tener continuidad con todo el entorno y demás. Ese es el primer elemento que se tendría que considerar para hacer un fraccionamiento Claro. decente, ¿no? El otro punto, 3, tienes que tener un punto de movilidad. Tendrías que tener, dependiendo del tamaño que esté el fraccionamiento, entre más grande, pues tendrías que tener movilidad interna. Entre más chico, tendrías que tener conexiones con otros puntos, paradas de autobuses, paradas de transporte público, paradas de demás. Si no existen eso, tendría que tener el fraccionamiento un sistema de un autobús que pueda tener ese servicio. O sea, tendríamos que tener la forma de poder mover a la gente sin necesidad de tener tanto auto. No exigirle Claro. a todos tener autos. Si acaso, Mira, un 40% sí, de habitantes. Y también se tendría que subdividir además el espacio a la cantidad de habitaciones que se pueden generar. No metros cuadrados de vivienda, no metros cuadrados de eso, sino cantidad de habitaciones. Y a partir de eso, modificar todo el sistema. No es cuántas casas puedo meter, sino cuántas personas pueden vivir en el lugar. Porque si dices Claro. que en total vas a juntar 10,000 metros cuadrados y la divides en 15 casas, pues son casas grandes y demás, lujosas con tantos metros cuadrados, pero si las divides entre habitaciones, entonces a lo mejor puedes meter más gente. A lo mejor una persona te puede comprar tres módulos de 3 habitaciones y otra te puede pintar Claro. una. Entonces ahí tenemos dos clases sociales, una que puede pagar 3 millones y otra que puede pagar 1 millón. Entonces automáticamente estos dos grupos le estás dando la opción de poder tener más accesibilidad. Esa es mi forma de subdividir los espacios. La otra regla que podría poner yo también es: no quiero que haya pura habitación. O sea, tendría que estar puesto para que las 24 horas haya gente. ¿Cómo hacer eso? Ponerle comercio, ponerle talleres básicos, poner panaderías, poner esto, poner lo otro. O sea, hacer una tabla de qué cosas puedes poner en el lugar y conseguir clientes para cada cosa. Y otra cosa, yo hasta estaría más seguro de no poner una sola piedra, un solo fraccionamiento, si no tienes el 80% de las personas que van a vivir, porque eso va a depender de qué uso y qué forma va a tener cada elemento que se va a meter. O sea, ahorita las leyes están yéndose al contrario. Ahorita las leyes están yendo a que tiene que estar 100% construido todo para poder comercializarlo, para poderlo vender, porque las estafas inmobiliarias de las preventas están muy graves. Entonces eso me está agravando más el problema que estoy viendo, de que una preventa prácticamente era: yo ya tengo un modelo y te lo voy a vender y demás. Y no debería ser así. Debería ser: yo tengo un espacio, tú cuánto ocupas y a partir de eso, y cómo lo ocupas, porque no es lo mismo venderle a una chica que es que es ballet, que necesita espacio para hacer sus entrenamientos y demás, que alguien que pinte obras de murales altos de doble altura, o hay otro que es soldador, hay otro que es carpintero, hay otro que es dentista. Cada persona tiene sus formas. Entonces hay otros que son contadores que necesitan su oficina o no necesitan oficinas. ¿Y por qué no poner oficinas ahí cercas? O poner unas áreas de sala de juntas donde se pueda convivir contra todos los demás. O sea, podemos tener muchísimas más cosas y no un fraccionamiento que tenga gimnasio, alberca y área de niños, sino que tenga sus espacios conforme a lo que van a ocupar y a partir de eso llenar los requisitos de desarrollo urbano.
Que desarrollo urbano también tengo muchos temas que cambiar, ¿eh? Pero eso vamos a hacer en otro podcast. ¿Qué cosas cambiaríamos de desarrollo urbano? Entonces, si tenemos un fraccionamiento que hacer, serían otras reglas muy diferentes y tendríamos proyectos como los de Big. A ver, platícame sobre esos proyectos de Big que tiene, que son fraccionamientos así, que las terrazas son exteriores, se conviven demás y demás. Claro, creo que te refieres a MBRDV. En fin, tienen proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en Madrid tienen uno que se llama Mirador. Es un edificio con una plaza comunitaria en su centro. Tienen otro que se llama Jardín Habité, que ellos describen como una aldea vertical donde los vecinos pueden conocerse y crear juntos funciones comunitarias. Y otro ejemplo que creo que te puede gustar mucho es Mountain Dwellings, de NBIG, donde cada vivienda tiene su propio jardín. Pero mira, escuchándote, creo que estás yendo por un camino distinto. Ellos dicen, ¿cómo hacemos comunidad dentro de un edificio? Tú estás diciendo, ¿cómo diseñamos todo un barrio desde las personas que lo habitan? Esa diferencia es brutal. Tú no solo quieres terraza común, tú quieres que antes de trazar una calle ya sepas si ahí va a vivir una bailarina, un carpintero, un dentista, y que eso cambie el diseño del barrio. Eso no lo he visto planteado así, tan claramente. Ahí hay algo tuyo, algo que puede ser un método. No diseño fraccionamientos, diseño comunidades. Y ahí el terreno deja de ser metros para vender y pasa a ser un lugar donde primero se diseñan la vida y después los edificios. Yo creo que ahí está el corazón de tu propuesta, pero hay que crear una metodología para eso. Esa es tu tarea. ¿Qué opinas? Pues exactamente, pues hay que crear esa metodología para que puedan usarlo todos los inmobiliarios que están ahorita construyendo o están pensando en comenzar a construir. Necesitamos hacer una metodología de ese tipo para poder decir, porque ahorita ahí está invadido el mercado de viviendas repetidas, sin alma, sin cuestión y demás, o sea, y necesitamos tener una mezcla de actividades, pero, Claro, pero déjame hacerte una pregunta muy específica. Si mañana tuvieras que explicar tu método en 3 pasos a un inversionista, ¿cuáles serían? Paso 1, 2 y 3. No lo que te gustaría cambiar en el mundo, sino el protocolo mínimo que tú le pedirías a alguien que quiere construir. ok, 3 pasos, aunque sea en borrador. que vamos a hacer Porque si no lo puedes decir... sí, No, si no lo puedes decir en 3 pasos, es difícil que alguien lo pruebe. ok, primero tendríamos que tener ya el terreno definido. Y a partir de ese terreno definido tendríamos que analizar todo el entorno, porque el entorno es importantísimo. Esto me quiere decir que el entorno es uno de los fundamentos principales de qué se va a vivir ahí, porque ahí tendríamos que ver qué es aparte qué es lo que falta naturalmente. Perfecto. Es qué podemos aportar a la sociedad. Entonces, bien, terreno y entorno. Ajá. Estás empezando por la lectura del sitio. Déjame llevarte un poquito más allá. Ya tienes terreno y entorno. Paso 2. ¿Cómo entra la gente real? No en abstracto. ¿Qué dato necesitas tener de esas personas antes de diseñar? Dímelo en una frase concreta. Ok, primero tendríamos que hacer un círculo de 3 kilómetros a la redonda, porque nada más ellos serían capaces, los que trabajen en esa zona y los que tengan familiares en esa zona serían los primeros que deberían de poder comparar en esa zona. ¿Por qué? Porque ya tienen ahí sus redes, porque ya conocen sus familias, ya conocen las escuelas que están cerca, ya conocen todo. Prácticamente estamos acortando nuestro mercado a esas zonas y a esa gente que ya vive. Entonces vamos a ir a las fábricas y a todos los lugares que trabajan ahí, porque todos los que trabajan lejos, que viven lejos y trabajan ahí, pues necesitan una vivienda más cerca de ahí, ¿no? Entonces ellos serían los primeros. Que tendríamos que hacer una lógica para poder tener la movilidad, porque es muy importante dónde trabajan y marcar en mi terreno cómo voy a mover esa gente hacia dónde vive. Entonces, si no tengo ese dato, estoy imaginándome, inventando cómo voy a transportar a la gente, sino ya tendría un esquema más importante de cómo voy a mover la gente. Bien. Entonces,
no Claro, estaría estás intentando. diciendo algo muy clave. Estás diciendo algo clave. Estás pasando de voy a imaginarme un cliente a voy a identificar personas reales con redes reales. Eso es un paso dos potente. Mapear redes de vida, trabajo, familia, escuela, movilidad. Ahora, paso 3. Y aquí Entonces, no te me escapes. ¿Cómo traduces eso en programa y reglas de diseño? Es ah, decir, primero, ¿ya primero, leíste el terreno? ¿Ya mapeaste? ya mapeé a Ujú. mis compradores potenciales porque podría pedirles cartas de intención de compra para con eso ya poder decir, ok, ¿tú qué ocupas? ¿Tu persona? ¿Qué te dedicas? ¿Cuántos metros cuadrados ocupas? Porque prácticamente nosotros estamos forzados como seres materiales a que el metro cuadrado de construcción en esta zona está en 15,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, con tu sueldo, con tu forma de Bien, vivir y demás, ¿cuántos metros cuadrados puedes pagar con este claro. costo? Entonces ya van a decir, yo ocupo 15 Bien, metros cuadrados, yo ocupo 300, yo ocupo 200. Entonces ya vamos a tener ahí nuestra lista de cuántos metros cuadrados ya estoy rellenando, y una vez que complete los mil claro. cuatrocientos metros cuadrados que me va a permitir municipio construir en esta zona, ya comienzo a diseñar conforme a su cuestionario. Cada persona, a cada habitante se tendría que hacer como vendedores, tendríamos que traer, que con cada cliente, decir, a ver, ¿tú qué ocupas? No, pues ocupo un baño, un tercer, yo ocupo un tercer piso, yo ocupo un esto. ¿Tú qué capacidades diferentes tienes? ¿Tú te gustan los animales o no te gustan los animales? ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? ¿La carnita asada es tan importante? ¿Podrías compartir tu carnita asada o quieres tener tu espacio Estás diciendo exclusivo? muchas cosas buenas. Estás diciendo muchísimas cosas buenas. Ahora, traduce todo eso a una sola línea. Un paso claro. Algo que le Conocer, puedas decir a un conocer, inversionista. conocer directamente. Tendríamos que hacer Conoce. un plan completo para conocer exactamente al que me va a comprar. Para diseñar y construir Claro. al que me va a comprar. Bien. Eso suena como tu borrador de método en 3 pasos. Lees territorio, mapeas redes reales y diseñas con compradores identificados. Pero hay una tensión aquí que no puedes ignorar. ¿Cómo haces eso sin frenar el proyecto por años? Esa es tu siguiente prueba. Es, ¿Cómo haces que esto sea ágil y no eterno? es que va a ser, ¿en cuánto tiempo los inmobiliarios venden una torre o un fraccionamiento? ¿Cuánto es el promedio de venta? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta excelente. Yo creo que tu propuesta es cambiar el orden, pero para de esa manera mitigar el riesgo. Yo creo que tienes una idea muy buena y yo creo que la tienes que pulir. Mira, Pero vamos a mitigar tu idea el riesgo al Sí, inversionista, y vamos a mitigar porque al último no voy a poder venderles a nadie de esto por las nuevas reglas que hay, que no voy a poder subvender, pero a la hora de que alguno se me eche para atrás, que diga yo ya no lo quiero, ya tengo el espacio vacío donde puedo promocionarlo para ver quién se ajusta a lo que ya se claro, había diseñado, porque prácticamente claro, dicen, claro. dicen, Mira, está personalizado, yo creo, sí, pero hay mucha gente que llega a esa personalización, ¿no? claro. Y mira, yo creo que estás muy cerca de tener una metodología reconocible. Dale nombre. Y que cada paso sea fácil de recordar. Por ejemplo, terreno, redes, cartas de intención, diseño. Si lo puedes explicar en 20 segundos, se vuelve vendible. Y si no, se queda en inspiración. Tienes algo muy bueno aquí. Haz lo posible por hacerlo legible. A ver, hazme un resumen, ¿tú cómo lo harías? Con todo lo que te he dicho, ¿cómo lo venderías directamente al inmobiliaria? Déjame estructurarlo. Yo se lo vendería como una ventaja competitiva, no como una filosofía. Diría algo así. En vez de lanzar un producto genérico y cruzar los dedos, nosotros identificamos la comunidad antes de construir. Así reducimos incertidumbre, generamos identidad y construimos algo que el mercado no puede copiar fácilmente. Después, lo bajo a los 3 pasos. 1. Leer territorio. Entendemos qué necesita esa zona antes de trazar una sola calle. 2. Identificar comunidad. Buscamos futuros habitantes reales, gente que ya vive, trabaja o tiene redes ahí. Levantamos cartas de intención y entendemos cómo quieren vivir. Y 3. Diseñar ecosistema.
Con esa información definíamos el barrio como un sistema, no como una suma de casas. Se reía con algo directo. El mercado sabe vender casas. Nosotros queremos vender una mejor forma de vivir. Pero te exijo una cosa. No vendas solo que es más humano. Demuestra que es mejor negocio. Menos rotación, más comunidad, menos dependencia del auto, más valor a largo plazo. Si en 5 años puedes demostrar eso con datos, ya no es solo una idea bonita, es una metodología. Y creo que le puedes dar un muy buen nombre. Método Territorio Humano. Ahí está tu diferencia. No empiezas por el edificio, empiezas por la vida que va a pasar dentro y alrededor de él. Y que esto mismo se podría aplicar a edificios abandonados, se podría aplicar a reformación de alguna cuadra que ya esté en deterioro, que se pueda comprar y reformar totalmente, o incluir hasta los que están ahí, porque también la idea es no desalojar a los que están, o sea, conectar a los vecinos y poderlos incluir en este mismo plan, porque el chiste es agarrar sus mismas metodologías, porque también uno de los temas que he estado peleando mucho es que a la hora de gentrificar estás dejando a un lado los que ya habitan. Y esta metodología circula un área de 3 kilómetros o 5 kilómetros o no sé cuánto podríamos caminar o andar. Entonces esa es mi primera franja de mayor oportunidad, donde voy a explotar cada habitación, cada casa, cada demás, para poderlos atraer hasta esta propiedad para poder crearla. Entonces necesitaríamos hacer una metodología, porque estos son los primeros que nos tendrían que comprar. Lo que estás diciendo es muy, muy importante. Yo creo que le diste un alcance muchísimo más grande a tu metodología. Ya no solamente para fraccionamiento, sino para regenerar comunidades. Y ahí la historia se hace muchísimo más interesante, porque no se trata de llegar y borrar lo que hay, sino de regenerar junto a la gente que ya está ahí y sumar a quienes realmente quieren estar. Yo diría algo como: nuestra regla es regenerar sin desplazar. Primero integramos a quienes ya habitan y después sumamos nuevas personas compatibles con esa red. Eso te abre la puerta a edificios abandonados, cuadras en deterioro, y te posiciona en un terreno ético y estratégico muy fuerte. Ahora, te voy a pedir algo concreto. Convierte todo esto en un documento de trabajo. No un manifiesto solamente, un manual mínimo de cómo se hace. Si logras eso, ya no es solo una idea inspiradora. Es un proceso que otros pueden aplicar. Y eso vale mucho. Bueno, y eso lo tenemos en el próximo capítulo, ese manual, para que lo descarguen, y comenzamos a fomentar publicidad para que nos contraten para poder llevar a cabo esto a gente que ya tenga terrenos y que esté dispuesta a fraccionar y a avanzar sobre sus comunidades. Saludos y nos vemos a la próxima. 39 minutos de transmisión. Bye. Despídete. Claro, y me encanta cómo nos cierras. Yo diría que en el próximo capítulo no solo vamos a hablar, vamos a construir juntos el borrador de ese manual. Algo que cualquiera con un terreno o con ganas de hacer las cosas distinto pueda entender, aplicar y hasta cuestionar. Si esto sale bien, no solo vamos a diseñar fraccionamientos, vamos a diseñar comunidades más vivas, más justas, más humanas. Así que si de verdad creen que la arquitectura puede ser una herramienta para eso, acompáñennos en el siguiente capítulo. Ahí es donde empezamos a escribir ese manual desde cero. Bye bye.